Sangre maldita. Capítulo 28. Una influencia siniestra. Como se había convertido en la norma cuando los quirks se convirtieron en el foco central del interés de la humanidad, en todo el mundo, todos los hombres, mujeres y niños se habían sintonizado con el espectáculo del Festival Deportivo de la OA. No importaba si un país tenía su propia escuela de héroes clasificada internacionalmente, no importaba cómo se sentía un individuo acerca de los héroes profesionales. Desde el trabajador más humilde hasta el magnate más rico, durante los próximos 3 días todos estarían pegados a la pantalla más cercana. UA tenía el mercado acorralado y, por una u otra razón, nadie quería perderse lo que venía a continuación. Este año en particular, muchos estarían de acuerdo más tarde en que el primer día del evento se había convertido en una especie de cambio de paradigma. Desde el principio, ninguna iteración anterior del festival se había desarrollado como esta. Nunca antes un mutante oscuro había aparecido de manera tan prominente. Claro, en el pasado, un tipo mutante podía brillar con una determinación indomable impulsando su físico cambiado, o un usuario oscuro de Kirk podía eclipsar a la competencia por puro poder, pero esos ejemplos eran excepciones. Y nunca se podría haber dicho que ninguno haya sido tan completamente dominante en sus festivales. No como este Izuku Midoriya. A medida que avanzaba el festival, no había sido un secreto para el mundo en general que la Verdanette era una usuaria de Kirk de tipo mutante cuyos poderes tenían lo que muchos considerarían connotaciones más oscuras. No solo se entregaron folletos llenos de información básica de los competidores a la audiencia que había logrado hacer la peregrinación al estadio, sino que en la transmisión en vivo aparecían las biografías actualizadas de cada estudiante cada vez que estaban en la pantalla durante más de unos pocos segundos. Nombres, peculiaridades, una descripción general de la habilidad. Estos y más se compartieron abiertamente con todos y cada uno de los que se preocuparon por mirar. Si bien Cursed Blood se había convertido en algo de conocimiento público gracias a la grabación ilegal del incidente que involucró al juez final, ese mismo público no podía decir con sinceridad que el Kirk en cuestión había sido visto en acción. El control de daños juicioso y tal vez autoritario casi había borrado el video de internet, con programas de gusanos dejados atrás para eliminar cualquier copia en el instante en que se publicaron. Como tal, presenciar por sí mismos el poder del Kirk que se estaba convirtiendo en una leyenda susurrada fue un placer que muchos recordarían como un punto alto o bajo del primer día del festival, dependiendo de a quién se le preguntara. El hecho de que la resistencia a las quirks mentales fuera una cualidad no registrada de Cursed Blood solo surgiría más tarde. Ese maldito monstruo. Si bien no estaba del todo maldecido, el sentimiento detrás de las palabras gruñidas de Katsuki Bakugo era claro para cualquiera que escuchara. Afortunadamente para el rubio explosivo, en medio del comedor del Seireitei, lleno como estaba de pacientes y visitantes todos juntos para ver el Festival Deportivo de la OA en las 3 pantallas gigantes de la institución, sus quejas no llegaron demasiado lejos por encima de sus propios comentarios. Incluso tan enojado como estaba, sabía que no podía permitirse el lujo de tropezar ahora. Bakugo estaba casi libre. Después de una batería exhaustiva de pruebas y sesiones de terapia que habían durado todo el tiempo, había probado que podía ser reintroducido en la sociedad y no ser un peligro. Estaba cerca de terminar esta estadía prolongada en el purgatorio, e incluso aceptaría la vigilancia constante y el movimiento restringido si eso significaba salir. Estaba tan cerca, y también su amigo. Cálmate, patán. Conociseó por lo bajo, mirando rápidamente a su alrededor para comprobar si Bo había captado el desliz del explosivo rubio. Estaba inquieto. Incluso si es difícil de ver, manténlo bajo. Si tuviera que ser honesta consigo misma y con Bakugo, Junko Kono realmente no tenía ninguna razón para permanecer en el Seireitei. La Aracnotauro podría haberse dado de baja del instituto al día siguiente de mostrar signos de vida de nuevo, si hubiera tenido un lugar a donde ir. Pero ese era el problema, ¿no? Kono no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde que se quedó atrás en Seireitei, pero lo que sí sabía era que todo lo que poseía eran las prendas blancas que llevaba puestas en la espalda que le había proporcionado el director de forma gratuita. Ella no tenía nada. Ella no tenía a nadie.
Y en el fondo de su mente, Silvete estaba segura de que si dejaba el instituto sola, seguramente volvería a caer en su catatonía y la traerían de regreso. Su única salida realista, fuera de su habitación, fuera del Seireitei, fuera de su condición, dependía del bárbaro, amigo, que había hecho. Ella estaba atrapada con él. Absolutamente nada de eso tenía nada que ver con el hecho de que el rubio ceniciento seguía hablando increíblemente sobre verla como una niña. Tampoco su madre asumió incorrectamente que estaban en una relación coloreando sus opiniones en absoluto. Y la calidez que sintió al ser aceptada tan abiertamente por otros seres humanos después de haber sido condenada al ostracismo por todos los que había conocido, fue agradable, pero eso es todo. Se trataba de salir y mantenerse juntos el tiempo suficiente para tener la oportunidad de recuperar su vida. ¿Qué? Estaba. Eso. Sin embargo, la Silvete tuvo que admitir que la perspectiva de asistir a una escuela de héroes era intrigante. Si bien creía que las profesiones de los ídolos y las heroínas eran incompatibles en última instancia, había muchos héroes profesionales exitosos que eran básicamente celebridades en todo menos en el nombre. Tal vez su sueño no estaba tan completamente perdido como había pensado. ¿Estabas viendo, Lex? Bakugo continuó, moviendo un brazo todavía esposado al azar hacia una de las pantallas del comedor. Cada ola acumulaba visiblemente el vapor del rubio. Ese fue un maldito Kirk mental. Un maldito tipo controlador. Y ese monstruo no solo lo resistió, sino que le hizo una mierda a ese monstruo con muerte cerebral. Bueno, eso ciertamente fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención no deseada. Después de haberse convertido en una naturaleza parcialmente arácnida después de esa fatídica dosis de Springfield Trigger, Kono se había dado cuenta de que con su forma abominable venían ciertos beneficios. De ninguna manera superaron o incluso se acercaron a equilibrar la ruina de su vida, pero incluso la Silvete tuvo que admitir que ejercer sentidos tan agudos que podía sentir, bueno, todo, era increíble. El aracnotauro podría haber cerrado los ojos y aún así seguir la mano agitada salvajemente del patán, o contar cuántas veces su pie nervioso golpeaba el suelo bajo sus pies. Podría haber descrito que la mosca a 50 metros de distancia en la pared se frotaba las patas, y que solo tenía 5,5. Y sin duda podía sentir la mirada pesada de la montaña viviente que era su controlador mirando en su dirección. Lo sé. Kono siseó de nuevo, algunas de sus propias piernas comenzaron a temblar mientras sus nervios comenzaban a agotarse. Pero necesitas. Romero de mierda. Bakugo interrumpió en voz alta con un rugido, tensándose como si fuera a ponerse de pie, apuesto a que drenó un poco extra seco para. Sintiendo los temblores del inquebrantable voz provenientes de detrás de la puerta de la sala de profesores, y un poco enojado por haber sido ignorado, Kono decidió en ese instante actuar. Más rápido de lo que podría reaccionar incluso lo que ahora se constituía como un humano normal, el aracnotauro disparó una de sus piernas y presionó lo que pasaría como su muslo contra la boca abierta de su violento compañero. Al mismo tiempo, otra de sus piernas, lo más discretamente posible, se arqueó hacia abajo y se presionó entre las propias piernas del explosivo rubio. Una advertencia contra el movimiento. Si bien en el papel tener las piernas de una mujer presionadas contra ti puede sonar sexy más allá de lo creíble, Kono era muy consciente de que sus extremidades de araña eran quizás las cosas más repulsivas que cualquier humano podría sufrir al tocarlas. Esa creencia se reforzó rápidamente cuando la Silvete sintió que el vulgar patán se quedó inmóvil ante sus acciones. ¿Pasa algo aquí? Bo retumbó cuando el gigante llegó al dúo más temible que el Seireitei jamás había visto desde que ese alto zanahoria y su enano helado habían sido liberados hace décadas. ¿Por qué escuché gritos? Habiendo visto cómo funcionaban las cosas en Seireitei a lo largo de los años, Kono sabía que no tenía sentido tratar de culpar a alguien más. Incluso si no hubieran estado sentados juntos, separados del resto del comedor por al menos una mesa vacía en todos los lados, había suficientes cámaras y micrófonos pinchando el lugar para que nada pasara desapercibido para los ojos de águila del personal. Fue un poco divertido, pensando en ello, por primera vez desde que había llegado. Silvete no podía decidir si la distancia que otros le daban era porque ella era un monstruo horrible de la naturaleza, o porque su amigo bárbaro siempre
Parecía dispuesto a matar algo. Quizás un poco de ambos. Pero, como ella había dicho, al final no importaba. Estábamos discutiendo sobre algo tonto, otra vez, respondió Kono con seriedad, solo para recibir una ceja levantada de su controlador conjunto. Honesto. Solo tenía que silenciar la estupidez del patán por un momento. ¿Ves? Por un momento, la Silvete entró en pánico. Incluso mientras sostenía la mirada de Bo con toda la inocencia que pudo reunir, sintió que Bakugo abría la boca contra su muslo. El explosivo rubio iba a morderla en represalia por lo que había hecho, o intentaría gritar a través de ella con una furia sin sentido. Cualquiera de las opciones los hundiría. Mierda. Y luego, un tipo completamente diferente de pánico inundó las venas del ídolo caído. Por más rígido y duro que pareciera su exoesqueleto inferior, los apéndices arácnidos eran en realidad extremadamente sensibles a ciertos estímulos. Entonces, cuando sintió lo que solo podía ser la lengua del patán rubio asomándose entre sus labios agrietados y lamiendo un pequeño trozo de su muslo, casi gritó de sorpresa nerviosa. Fue solo por la gracia de su entrenamiento de ídolos que Kono pudo mantener su máscara inocua frente a su enorme cuidador. Pero cada milisegundo podía sentir que se deslizaba. Entonces, ella lo sintió. La pierna entre las piernas del patán captó la sensación de algo que iba de suave e ignorable a realmente caliente, duro y exigiendo atención. Bueno, trata de mantenerlo en secreto, ¿quieres? Bo respondió con una sonrisa descarada después de un momento. El adiestrador había captado el rubor que había estallado en las mejillas del aracnotauro después de que ella hubiera hablado, y podía imaginar la mirada en el rostro de su otro protegido, si hubiera podido verlo. Es un poco difícil prestar atención al torneo cuando ustedes dos están teniendo la pelea de amantes del día al mismo tiempo. No es así. Kono farfulló, completamente sonrojado ahora. Sin embargo, el fuego que abrazaba las mejillas de la Silvete no tenía casi nada que ver con ser acusada de tener una relación con el vulgar roble, patán. No es. El montañoso Bo simplemente puso los ojos en blanco, riéndose. Bromear con sus dos protegidos se había convertido en uno de los aspectos más destacados de su trabajo, además de ser testigo presencial de sus mejoras. De hecho, Bakugo se había vuelto más tolerante últimamente. Y Kono había sido mucho más expresivo, sin mencionar que tenía menos miedo de lo que otros pudieran decir sobre su cuerpo. Aún así, era demasiado pedir que el Pomerania superara su resentimiento hacia cierta verdanete de su pasado. Por supuesto que no lo es, estuvo de acuerdo el manejador, el sarcasmo goteando de sus palabras. Solo, manténlo bajo. El tercer partido está a punto de comenzar. La confusión borró gran parte del color rojo del rostro de Kono. ¿El tercer partido? El aracnotauro preguntó mientras la montaña viviente se alejaba. ¿Qué pasó con el segundo? Cuando no hubo respuesta, Kono resopló y se giró para mirar a su compañero aún atrapado. Liberar a Bakugo, por extraño que parezca, la idea de liberar al explosivo rubio parecía una tarea más difícil de lo que había imaginado. Todo lo que tenía que hacer era levantar y retraer las piernas. Fácil, ¿no? Pero no es que la Silvete encontrara atractivo a su compañero ni nada por el estilo. No es difícil. Era solo que, desde el día en que se despertó y se encontró con el cuerpo de un monstruo, aceptó que nadie, en ninguna parte, encontraría atractiva su nueva forma. Alguna vez. Finalmente, al encontrar la voluntad de retirar sus extremidades con un suspiro, Kono instantáneamente se aferró al hecho de que el rubio normalmente hablador e inmediatamente se dio la vuelta y permaneció en silencio. Desde lo más profundo de su ser, la Silvete sintió que una oleada de calor la invadía cuando sus instintos de caza, dormidos durante mucho tiempo, cobraron vida. Ella se iba a divertir con esto. Oh sí. Iba a provocar con fuerza al rubio una vez que regresaran a su habitación. Sería un castigo apropiado para el vulgar roble, el mal comportamiento del patán. Estadio del Festival Deportivo de la OA, Contestant Arena. Mientras tanto, el tercer partido del torneo de primer año había comenzado sin problemas.
El musculoso pelirrojo Eijiro Kirishima y la exótica toda rosada Mina Sido habían salido de sus túneles para recibir presentaciones cuestionables de Present Mic, posaron para la audiencia un puñado de veces e incluso se dieron la mano en una muestra pública de amistad y deportividad que casi había terminado. Tenía la voz del héroe tan excitantemente fuerte que casi había hecho añicos el cristal. Los aplausos honestos y la positividad llenaron el aire, y fue un espectáculo bienvenido para los dos amigos que luchaban. Recuerda el trato Mina. Eijiro gritó cuando el usuario de endurecimiento se lanzó hacia adelante. Impulsado por la musculatura mejorada por Kirk, el enificador volador del pelirrojo se balanceó hacia el usuario de acid como un mazo viviente. ¡Hurra! Auge. El puño de Eijiro se estrelló contra el suelo de la arena, esparciendo escombros por todas partes mientras una nube de polvo se elevaba a la existencia. La multitud se volvió loca, sin desanimarse en absoluto por tener que esperar para ver los resultados de un ataque repleto de tanto poder puro. De hecho, el suspenso solo lo hizo mejor. ¡Yahoo! La alegría de Mina fue recibida con un sonoro aplauso cuando la roseta se deslizó fuera de los resultados del ataque de su mejor amiga, completamente ilesa. El golpe de Eijiro había fallado por una fracción de pulgada. Pero el mostrador de la chica con cuernos no lo hizo. Con retraso, Eijiro se dio cuenta de que la parte inferior delantera de su uniforme de gimnasia echaba humo. Y entonces ya no estaba reendureciendo toda la parte superior de su cuerpo. El adolescente pelirrojo con pincho sonrió mientras esperaba un segundo, pero no sintió nada. Acababa de confirmar algo de lo que había tratado de convencer a Mina durante mucho tiempo. Su Kirk protegió completamente su cuerpo de su ácido. No podía hacerle daño físicamente, ni siquiera por accidente. Enderezándose en una pose frontal de doble bíceps con una sonrisa aguda a juego, Eijiro se aseguró de que la roseta, y el mundo en general, llamaran la atención lo suficiente como para transmitir el mensaje. A juzgar por cómo la chica con cuernos casi se sale de su propio tobogán de ácido al verlo, la pelirroja estaba bastante segura de que había tenido éxito. Y lo había sido. Mina, fuera de combate, solo podía pensar en una cosa en ese momento. Abdominales. Oh, amigo mío. Mira eso. ¡Qué fuerza, qué agilidad! Estos dos están bailando alrededor del otro en el caso de coqueteo más mortífico que he visto. Y yo soy amigo de Midnight. El comentario de Present Mic agitó al público en un frenesí aún mayor. El partido se había convertido en el espectáculo largamente esperado que se suponía que iba a exhibir el Festival Deportivo de la UA. Después de presenciar una primera ronda realmente aterradora y un segundo acto de comedia mediocre, la audiencia en general estaba demasiado entusiasmada de que finalmente habían obtenido lo que habían estado esperando. Mírala moverse. Es tan flexible y enérgica. Ese es un chico rojo. Muéstranos lo que esos brazos pueden hacer. Esos dos se verían geniales juntos en la portada de una revista. En el fragor de la batalla, con la sangre y el polvo y el ácido volando por el aire, la mayoría de la multitud quedó embelesada por la destreza de lucha de Mina Sido. Las opiniones burlonas de algunos kirkis de línea dura se ahogaron frente a su ferocidad. En ese momento, no les importó que pareciera esencialmente no humana con su piel rosada, ojos negros y cuernos rizados. Era una amazona compacta, una femme fatale naciente, una guerrera alienígena. No se podía negar que era una joven increíblemente atractiva. Pero Eijiro dio lo mejor que recibió. A medida que más y más ácido de Mina golpeaba de refilón, pedazos y tiras de su cuerpo literalmente duro como una roca quedaron expuestos. La rutina básica de ejercicios del pelirrojo avergonzaría a los campeones de culturismo anteriores a Kirk, y su físico lo demostró. Cada inmersión y corte de sus músculos se hinchaba y ondulaba para que todos lo vieran mientras hacía todo lo posible para atrapar al duendecillo que se reía y permanecía fuera de su alcance. La activación de su Kirk solo le dio al cuerpo del usuario Ardening aún más definición también. Era como una estatua griega viviente, un bárbaro conquistador, un objeto inamovible a la caza. A la multitud le encantó. Sin embargo, el sensei del dúo apenas apreció el hecho de que podía decir que sus dos estudiantes solo estaban jugando. Eijiro Kirishima es, como ha demostrado durante todo el partido, un especialista en combate cuerpo a cuerpo.
Utiliza su alta resistencia derivada de Kirk para obtener el máximo efecto tanto en defensa como en ataque. Mina Sido, en cambio, es actualmente una luchadora de rango medio. Ella usa la mayor movilidad que su don le otorga para mantener la distancia óptima de los oponentes mientras ataca en su tiempo libre. Si bien sabía que nunca sería uno para todo este espectáculo y deporte sangriento, Eraserhead hizo todo lo posible para evitar arruinar el espectáculo. Por mucho que odiara admitirlo, esto era algo que sus estudiantes y la escuela necesitaban. Tendría que sermonearlos a los dos sobre tomarse las cosas en serio cuando las clases se reanuden la próxima semana. Alegría. Es muy probable que esta batalla la decida quien cometa el primer error. Abajo, en el mejor asiento de la sala, Medianoche apenas pudo contener el chillido de alegría que amenazaba con escaparse. Ella amaba a estos jóvenes. Su pasión por mostrar sus habilidades, su anterior determinación de mantener intacta su amistad, la tensión sexual que ella podía oler emanando de ellos cada vez que se acercaban demasiado. No podrían engañar a sus ojos entrenados, incluso si lo hubieran intentado. E incluso si el dúo sonrosado no entendía completamente lo que estaban haciendo, la 18 Only Heroine podía ver claro como el día la delicadeza sexy que se desarrollaba ante ella. Cada ataque, cada contraataque, cada esquiva, o paso atrás, o rodar. Los dos se estaban quitando lentamente la ropa. Ya sea por ácido, piel endurecida o escombros voladores. Solo podía haber un resultado. Vamos, Kiri. ¿No quieres atraparme? Mina se burló con voz cantarina mientras rodeaba a su mejor amiga en otra carrera de ametralladoras, salpicando a la pelirroja con más ácido. Ponte serio y trata de agarrarme ya. La chica con cuernos admitiría, para sí misma, que estaba disfrutando esta pelea, tal vez demasiado. Sí, acordaron dejar que el partido se desarrollara para que ambos pudieran exponerse y pasar un buen rato, pero, en algún momento, su diversión se convirtió en algo más. Mina se escabulló de nuevo, disfrutando de la vista de la piel desnuda de Eihiro aún más expuesta mientras su ácido derretía su camisa y pantalones, incluso cuando sintió que se acercaba a su límite. Nunca había usado su Kirk por tanto tiempo, ni se había movido tanto, sin un descanso antes. Su tolerancia, por no mencionar la resistencia, se estaba agotando. Y esa era totalmente la única razón por la que la Rosetta se sentía tan caliente mientras corría alrededor de su mejor amiga, porque le picaba la piel cada vez que se acercaba durante un golpe, y porque le ardían las entrañas cada vez que Eihiro anotaba otro casi fallo y parte de su propio uniforme. Arrancó, exponiéndola a él. Ella solo se estaba cansando. Caramba. Eres tan impaciente. Eihiro se rió mientras se giraba hacia la figura de su mejor amigo, que ahora respiraba con dificultad. Su táctica estaba funcionando. Mientras él pudiera capear la tormenta, Mina se cansaría con todos sus movimientos. De repente, la pelirroja notó un nuevo desarrollo con respecto al uniforme de la Rosetta. Una sonrisa sonrojada se extendió por su rostro. Hola Mina. Por cierto, me encanta la marca de nacimiento. Esa siempre estuvo en tu barriga. La pregunta hecha en voz alta inmediatamente congeló a Rosetta en su camino, la mortificación total la estremeció hasta el centro cuando se dio cuenta tardíamente de que podría sentir una brisa contra su lado izquierdo y el área del estómago. Oh, mierda, su peculiaridad había derretido su propio uniforme mientras ella se distraía recogiendo el de Eihiro. ¿Qué marca de nacimiento? Mina gritó, envolviendo sus brazos alrededor de su vientre instintivamente. Eres mío ahora. Eihiro reaccionó instantáneamente, lanzándose hacia adelante con el poder de un tren de carga. Dos manos endurecidas salieron, con la intención de capturar a su objetivo y obligar al mejor amigo del pelirrojo a luchar. Una vez que los dos estuvieran en el suelo, el partido sería suyo. Incapaz de decidir si había sido engañada o no, Mina casi se tambalea ya que apenas tuvo tiempo de reaccionar. La memoria muscular ganó el día, y años de lecciones de baile entraron en acción. La chica con cuernos en pánico se hizo a un lado en el último nanosegundo posible, girando hacia un lado con tanta gracia como su cuerpo cansado se lo permitía. RIP. No fue suficiente. Mina había evitado las manos apremiantes que se dirigían hacia ella, pero su ropa, casi hecha jirones en este punto, no lo había hecho.
Eihiro falló su objetivo, pero el pelirrojo había agarrado la camiseta con manchas moradas y blancas de su mejor amigo. El impulso que había tenido debido a su carga imprudente se combinó con el movimiento desesperado de Mina para evadir. La prenda maltratada estaba atrapada entre ellos, y como había estado encerrada en su agarre mortal mientras navegaba por... Eihiro estaba desconcertado. Había esperado tener un puñado de un mejor amigo retorcido y rosado. En cambio, sostenía un trozo de ropa. Kia. Volviendo a la pesadilla que había sido su experiencia en la USG, Eihiro dejó caer el trapo en sus manos e inmediatamente se giró para ver a Mina. Su grito le heló las venas. Bofetada. Con una marca roja chisporroteante en forma de mano en su mejilla endurecida, el miembro más varonil de la clase 1, solo pudo observar con total sorpresa cómo su mejor amiga huía del estadio con los brazos alrededor del pecho, medio desnuda. Gran parte de su espalda perfectamente tonificada quedó expuesta. El cerebro de Eihiro se reinició con una sacudida. Mina. Gritó el pelirrojo frenético mientras buscaba a tientas a su mejor amigo. Espera. Lo siento. Oye. Midnight gritó a los competidores que se peleaban. Aplausos, risas y no pocos silbidos, todo combinado para casi dominar incluso su voz mejorada por el altavoz. ¿Qué pasa con el partido? El vencedor. La heroína con clasificación R estaba en conflicto. Por un lado, realmente quería reprender al tonto pelirrojo por lo que había hecho. Exponer a una chica así en público. La mierda. Pero, por otro lado, había estado observando demasiado de cerca para saber que el movimiento no había sido más que un desafortunado accidente. ¿Podría ella realmente broncear su piel cuando ya se veía tan avergonzado y horrorizado? Mina gana. La victoria es de ella. Eihiro gritó tan fuerte que su voz podía escucharse incluso sobre el público irritado. Sin perder más tiempo, el pelirrojo saltó del piso elevado de la arena y se dirigió hacia el túnel de salida por el que su mejor amigo de color rosa había huido. Tan pronto como sus pies tocaron la hierba Mina. Lo sonreí. Por un momento, Midnight se quedó allí, claramente sin saber qué hacer. Asido había dejado la arena primero, pero Kirishima había perdido el derecho. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De repente, el micrófono de la oreja de la heroína dominante crujió. Está bien, murmuró la dominante Ravenete, asintiendo una vez antes de quitarse la mano de la oreja. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Asido gana por abandono. El Daredevil Impimp pasará a la siguiente etapa del torneo. Aplausos y risas en igual medida llenaron el aire y sacudieron las paredes del estadio. El partido había sido un éxito. La mayoría de los espectadores sintieron que la diversión y la alegría que habían presenciado durante la ronda les habían levantado el ánimo. El resto, bueno, estaban felices de haber tenido una pelea tan llamativa. Estadio Sports Festival de la UA, palco de clase 1, A. Hagakure, preguntó Meso Shoji al uniforme de gimnasia de la UA que ahora se retorcía y que parecía estar flotando en su asiento junto a él. ¿Qué exactamente se pretendía lograr con eso? El gentil gigante no se refería, de hecho, al último movimiento de su compañero de clase pelirrojo antes del final del tercer partido. En cambio, el adolescente de múltiples brazos estaba dirigiendo su pregunta a la reacción instintiva de la chica invisible sentada a su lado. Cuando las camisas de ácido se rasgaron y sus pechos quedaron expuestos para que el mundo los viera por menos de una fracción de segundo, Hagakure se lanzó hacia Meso. La chica frenética había golpeado con sus manos los ojos del gigante, solo para darse cuenta justo después de que sus esfuerzos serían absolutamente inútiles. Yo estaba yo no. Toru se retorció en su lugar, en conflicto sobre si decirle o no a su amiga la verdad. Lo último que quería hacer el miembro invisible de la clase 1, era sacar su lado malo, y honestamente no sabía cómo reaccionaría él ante la verdad. Es solo que, tú no deberías comerse con los ojos las tetas de una chica sin permiso. En el último segundo, Toru abandonó, soltando algo vergonzoso en lugar de lo que realmente sentía. Su confianza inestable se derrumbó como un castillo de naipes ante la mirada amable del usuario del doble brazo. Habría tiempo para revelar cómo se sentía realmente, más tarde.
No estaba mirando, reveló Meso con calma, manteniendo 3 ojos en la arena mientras los que estaban pegados a su rostro miraban a Toru. Desvié la mirada en el momento en que me di cuenta de que Kirishima-san iba demasiado rápido para detenerse después de agarrar la ropa de Asido-san. Esa tela apenas se mantenía unida debido a todo su ácido. Solo podía haber un resultado. Toru se encorvó en su asiento, ahora sintiendo vergüenza y mortificación por razones completamente diferentes. La chica invisible suspiró, el alivio visiblemente hundiendo sus hombros. Estaba más que agradecida de que nadie más pudiera ver su enorme sonrojo. Lo siento por reaccionar de forma exagerada. Al ser testigo de esa escena que se desarrollaba a su lado, Meso hizo algo que, hace solo unas semanas, nunca hubiera considerado hacer. El gentil gigante extendió la mano, y le dio a su abatido compañero de clase una palmada en la cabeza. Sabiamente, el adolescente de múltiples brazos decidió ignorar lo que sonaba como un ronroneo proveniente de la niña. Con la misma sabiduría, optó por no mencionar que los dos no eran más que amigos y que Agakure no debería actuar como una novia celosa. Estadio del Festival Deportivo de la OA, caja de asientos de clase 1, B, siguiente partición. Yoiba-chan. Shishida tartamudeó, el adolescente bestial absolutamente asustado por la vista aterradora que se desarrollaba a su lado, no vi nada. En absoluto. Lo juro. Al lado del intelectual tembloroso, el cabello de Shiozaki se había vuelto salvaje, las enredaderas se retorcían en el aire como serpientes espinosas. Incluso mientras su rostro permanecía impasible, la niña religiosa emitía un aura que prometía dolor. No deberías maldecir a Shikun, reprendió rotundamente la heroína en entrenamiento basada en plantas, negándose a romper su mirada de 1000 yardas. La yuxtaposición completa de su tono tranquilo contra su cabello violento se hizo aún más inquietante cuando se sumó al hecho de que Shiozaki no había parpadeado en más de 4 minutos. Al señor no le gusta. Y ella tampoco, por supuesto. Pero en ese momento, la adolescente de cabello enrejado estaba más concentrada en el hecho de que no importaba lo que él dijera, sabía que había visto a Shishida sonrojarse cuando se giró para mirarlo después del accidente de esa chica 1A. Y realmente, Shiozaki no se habría molestado tanto si la chica del demonio rosa no hubiera resultado ser mucho más dotada que ella. Señor, dale fuerza. Estadio del Festival Deportivo de la OA, palco de prensa de comentaristas. Estoy tan contenta de que la exhibicionista de este año no fuera uno de mis hijos. Isashi alardeó, sonriendo ampliamente a su amigo y compañero de trabajo cuando el hombre brusco golpeó su cabeza contra el escritorio compartido. Espero que estés planeando preparar a esa pequeña oyente para lo que se avecina. Todos esos pervertidos que miran esto solo esperando un mal funcionamiento del vestuario. Ella acaba de alegrarles la noche. Y dudo que estén planeando guardar silencio al respecto. Los dos profesionales habían apagado sus micrófonos tan pronto como vieron lo que había sucedido, más para evitar que cualquier comentario fuera de lugar se filtrara al estadio en general que por protocolo, pero eso solo le había dado a Isashi licencia para reírse aún más. El rubio no podía esperar a ver qué se desarrollaba en las próximas semanas. Su amigo podría haber tratado de ocultarlo, pero él era uno de los maestros más sobreprotectores que tenía UA. Para Aizawa, no existía la exageración cuando se trataba de mantener a salvo a sus estudiantes. De cualquier cosa. Incluso trolls y pervertidos de internet. Mientras su viejo amigo se divertía con su miseria, Aizawa repasaba mentalmente el sermón que sabía que ahora tendría que darles a esos dos idiotas. Incluso si nadie hubiera resultado herido, la falta de conciencia de la situación los había llevado a ambos a sufrir, y sería mejor corregirlos ahora que más adelante, cuando sería demasiado tarde para evitar que sucediera un cierto error y uno, o ambos, se verían obligados a abandonar los actos heroicos. Habiendo dicho eso, iba a hacerlo excepcionalmente agonizante esta vez, tal vez romper algunos de los gráficos de educación sexual que Nemuri solía enseñar a los de segundo año. Elecciones. De vuelta en el Sports Festival Stadium de la OA, Contestant Arena. Después de dejar que se relajaran un poco, Mitnick finalmente logró que la multitud volviera a tener un nivel de control aceptable.
El festival tenía que continuar, y realmente, sería mejor para el hijo de Aizawa si seguían adelante y todos se distraían de lo que habían visto de su cuerpo joven maravillosamente dotado. Ejem. La próxima pelea también fue importante de otra manera. Una de las favoritas de los fanáticos estaba subiendo al escenario, y la heroína con clasificación R no podía esperar para identificar al imbécil pedazo de mierda que se atrevió a manipular su torneo. Una sonrisa malévola talló un trazo bellamente perverso contra el rostro dominante de Ravenete. Shinizu, queridísima, no desollaba vivo a ese imbécil, seguro que lo haría. Quizás llevarle un recuerdo a Itoshi. Podría siquiera usar una laringe si se la arrancaran de la garganta a alguien. Oh, bueno, se enterarían. Y ahora. Desde la puerta noreste, proveniente del curso de heroicos clase 1, B. Es grande. Es fuerte. Es duro y puede ser aún más difícil. Es Tetsu. Saliendo del túnel y caminando hacia la arena, el hombre de acero literal de la clase 1, B no pudo evitar fruncir el ceño un poco. No estaba en contra del humor, demonios, estaba más que dispuesto a servir como blanco de cualquier broma si hacía reír a sus amigos y sentirse más felices. Y normalmente amaba la energía del héroe de la voz, como maestro y héroe, pero... en realidad... Tetsu gruñó, más para sí mismo que para los demás. ¿Vas a usar exactamente la misma abertura que usaste para esa apariencia de uno, ah? Si no fuera por los aplausos que estaba recibiendo cuando pisó el piso elevado de la arena, el adolescente de acero habría tenido que considerar la broma como un insulto. Y desde la puerta suroeste, es otro contenedor de clase 1, A. Con un pedigrí tan prestigioso que es casi la realeza y un factor ya al nivel de algunos profesionales, es Tenya Ida. Mientras el estadio se estremecía con aplausos y vítores, Tenya no pudo evitar hacer una mueca ante el saludo exagerado. El velocista había aprendido hacía mucho tiempo que tenía que ignorar los elogios vacíos y las expectativas de gloria que pesaban sobre el nombre de su familia. Su hermano mayor le había dejado muy claro, cuando tuvo su primera explosión de motor a los 4 años y medio, que él, Tenya Ida, era su propio hombre. Él era el único que podía decidir cómo abordaría su vida. Si quería ser un héroe, eso era genial, pero sus victorias y derrotas, especialmente hoy, nunca afectarían el amor de su familia por él. Y mira eso. El velocista del 1A tiene sus propias animadoras. Espera, porristas. Efectivamente, cuando Tenya giró la cabeza hacia un lado, el adolescente con gafas pudo ver agrupados en la sección de estudiantes designada para negocios. ¿O era eso apoyo? De todos modos, un grupo de chicas que no eran del curso de héroes sostenían carteles con su nombre de colores brillantes sobre ellos. Dando la vuelta, el velocista completamente mortificado esperaba que Uraraka-san no tomara esa vista a mal. No hace falta decir que si el hijo del clan Ida pudiera ver la sección de asientos de su clase, habría visto al resto de sus compañeros alejarse poco a poco de una morena ahora furiosamente inexpresiva. Eran lo suficientemente inteligentes como para no dejar que sus ojos los engañaran. El aura que salía del manipulador de gravedad era mortal. Muy bien, señores. Mitnick gritó, recibiendo gentilmente la atención de ambos competidores, ya conoces las reglas. Comienza. Como era de esperar, Tetsu inmediatamente activó su peculiaridad en el momento en que se le permitió. Su piel se convirtió rápidamente en acero, y en poco tiempo, el hombre más varonil de 1B estaba listo para darlo todo en la lucha. Pero el adolescente de acero había aprendido la lección desde la última vez que peleó con alguien. Oso y Akisila le habían metido a golpes hasta en su cabeza de metal cuáles habían sido sus debilidades, y el precio que algún día pagaría si no trabajaba para corregirlas. Darle a un oponente la oportunidad de pensar, aprender o adaptarse fue un error mortal, y subestimar a cualquiera era solo pedir dolor o muerte. Estaba muy bien ser varonil, pero lo más varonil de todo era asegurarse de que todos regresaran a casa al final del día. Tal vez un poco oscuro y macabro en comparación con cómo había sido antes, pero el terapeuta de Tetsu había dicho durante su última reunión que estaba progresando tan bien como se podía esperar a través del trauma del entrenamiento. Y si hubiera tenido algunas noches de estudio en casa con Pony desde que todo se vino abajo, el doctor no lo había desaprobado. Pero volvamos a los negocios.
Para honrar a los dos maestros brutales que le enseñaron, Tetsu juró que iba a ganar. Había aprendido la lección, era hora de comparar notas con uno. El hijo menor de Ida sabía muy bien que tendría que tratar a su oponente con seriedad. Como compañero de estudios de Heroics, el adolescente de acero no se merecía menos, por supuesto. Más que eso, tal Kirk defensivo lo pondría en una desventaja suprema desde el principio. Tendría que darlo todo si quería tener la oportunidad de ganar. Así como así, la batalla se puso en marcha. Tenya aceleró hacia adelante en un estallido de velocidad, despejando la distancia entre los dos oponentes en un solo segundo. Pero Tetsu había estado listo para ese tipo de ataque. Auge. La patada lateral mejorada del velocista de la marina se estrelló contra el pecho del hombre de metal con una explosión de poder y aire desplazado. La monstruosa colisión robó el aliento de muchos espectadores, pero después de que el polvo se despejó, se reveló que Tetsu no se había movido más de media pulgada hacia atrás. ¿Qué? Tenya estaba comprensiblemente sorprendida. Había sido capaz de patear un tronco de madera maciza de 45 centímetros de grosor desde que era un niño, y aunque no había esperado que un solo golpe fuera suficiente para ser detenido así. Ahora. El grito de Tetsu sacudió al velocista de su sorpresa, pero ya era demasiado tarde. El adolescente acerado agarró la extremidad infractora alojada contra sus pectorales y tiró de su oponente con todas sus fuerzas. Soltándolo de inmediato, el adolescente con anteojos fue enviado rodando detrás de él antes de que redujera la velocidad lo suficiente como para siquiera intentar levantarse. ¿Y qué comienzo, señoras y señores? El intento de ataque sorpresa de Ida solo lo dejó como el que quedó en shock. Los comentarios directos de Present Mic obtuvieron muchas reacciones positivas de la multitud. Si el último partido hizo que todos se emocionaran y se rieran, este resultó ser la batalla de cuerpo y espíritu que habían estado esperando. Después de todo, ¿quién no amaba a un desválido? ¡Qué increíble fuerza! Tenya resopló, incapaz de evitar elogiar a su oponente mientras se volteaba sobre su espalda preparado para volver a ponerse de pie como su hermano le había enseñado. Tal vez tendría que adoptar un enfoque más intelectual. Parece que necesito. Apenas hubo tiempo para reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, Tetsu había contraatacado, no dispuesto a permitirle a Tenya ni siquiera la oportunidad de volver a levantarse. En cambio, el velocista tuvo que rodar hacia la izquierda para evitar por poco una caída de codo cubierta de acero, cortesía del hombre más varonil de 1B. Auge. El piso de concreto de la arena se fracturó, pequeños guijarros se esparcieron bajo la fuerza salvaje del impacto del hombre de metal. En un momento de completa aleatoriedad, un trozo de grava salió disparado y logró estrellarse contra las gafas de la más joven de Ida. Volviendo a rodar para alejarse de la zona cero, Tenya rápidamente se puso de pie de un salto y puso cierta distancia real entre él y el monstruo de metal al que se había enfrentado inesperadamente. Dado que Mitnick no había detenido la pelea, estaba claro para el adolescente con anteojos que aparentemente destruir la arena no estaba en contra de las reglas. Un estilo de lucha bastante interesante. Pero entonces, había sido el colmo de la arrogancia y la estupidez creer que su propio estilo habría dictado todo el partido. Érase una vez, habría etiquetado a Tetsu como descarado y jactancioso y completamente dependiente de la dureza de su Kirk. Ahora, sin embargo, veo que ciertos, rigurosos, métodos de entrenamiento le han permitido crecer como héroe y descartar gran parte de su falta de educación. Equipaje. Parece que ha aprendido mucho bajo la tutela de Khan. Las ásperas palabras de Eraserhead solo preocuparon al velocista de la marina que estaba abajo. Parecía que no sería capaz de mantener suficiente espacio para respirar entonces. Tetsu se apartó del hoyo en el concreto que había hecho y sintió que las monótonas palabras de elogio avivaban las llamas de su determinación. No te vas a escapar. El rugido del hombre de metal casi sonó, dolorido. Tenya no tuvo tiempo de pensar. El adolescente de acero estaba sobre él, presionando hacia adelante, bloqueando cualquier posibilidad de maniobrabilidad. El velocista no pudo encontrar una línea adecuada para acelerar. Esquivar era todo lo que podía hacer. Decir que nunca antes se había sentido tan impotente habría sido un eufemismo para Tenya.
Puede que tenga más velocidad que otros, y cierto tipo de fuerza derivada de esa velocidad, pero contra esta implacable defensa ofensiva, su poder no significaría nada si no tuviera la oportunidad de usarlo. En las gradas, en casa, en los bares, en las calles, en todos lados, el público enloquecía. Fue un espectáculo. Se esperaba que el Iida más joven ganara la pelea sin duda alguna, pero la brutalidad del tenaz Transformer aumentaba las probabilidades con cada segundo que pasaba. Los gritos de apoyo para ambos competidores resonaron en el aire, y con cada golpe bloqueado o evadido, cada golpe que aterrizó o se desvió, tanto los civiles como los profesionales se entusiasmaron aún más. Estadio Sports Festival de la UA, palco de clase 1A. En su asiento, Izuku solo podía hervir en silencio mientras observaba toda la sed de sangre sin sentido a su alrededor. ¿Qué? Oveja. Cosechando placer a costa del sufrimiento de los niños. Alegrando por su dolor. ¿Cómo? Pecaminoso. Las monedas cambiaron de manos y llenaron los bolsillos libremente. La codicia del hombre desatada para mostrar a sus desposeídos. Decadencia. La presión en el interior había llegado a un punto de ebullición. Justo cuando Izuku estaba a punto de estallar. Tenya-kun. Ochako Uraraka se puso de pie de un salto y gritó tan fuerte que los de la clase 1A temieron que la morena colapsara sus propios pulmones. El grito no había sido inesperado, pero lo que sorprendió a quienes la escucharon fue que la joven no había bramado tan fuerte de desesperación, sino, «Puedes volar». Esperar. De vuelta en el Sports Festival Stadium de la UA, Contestant Arena. Contra todo pronóstico, Tenya logró escuchar ese grito de aliento de la joven en su mente. Debería haber sido imposible, una voz linda y burbujeante como la de ella no debería haber tenido el poder de superar el ruido de miles. Pero a juzgar por la postura repentinamente rígida del velocista, lo había hecho. Vas hacia abajo. Tetsu rugió, lanzándose para atacar una vez más. Nada sobre el partido había cambiado para él. Permitirle a su oponente cualquier espacio le costaría muy caro. Hoy no. Tenya gritó de vuelta, haciendo una estocada por su cuenta a pesar de que no tenía espacio para acelerar, porque, en lugar de la patada esperada, la más joven de la seguida dio medio paso y saltó. Aterrizando en el pecho de Tetsu, el velocista aprovechó el momento de confusión del hombre de metal para empujar sus motores, que nunca habían dejado de acelerar, a la siguiente marcha. Pateando hacia abajo con todo lo que tenía, Tenya se lanzó al aire como un cohete. Puedo volar. No era su movimiento especial secreto, Recipro Burst, ni mucho menos, pero tal vez era mejor guardar su carta de triunfo para más tarde de todos modos. Y este movimiento estuvo lo suficientemente cerca de todos modos, especial a su manera, ya que le recordó al velocista el tiempo que había pasado con la chica a la que estaba entrenando con citas cortantes. Alcanzando la parte superior de su arco, el más joven de los Iida dio todo lo que tenía, uno de sus motores chillando por el esfuerzo de ganar solo un metro más. Hacer esto naturalmente hizo que su cuerpo comenzara a girar, y cuando finalmente escuchó la llamada de la gravedad y cayó de nuevo a la tierra, Tenya tomó toda esa fuerza y la aceleró aún más rápido en una patada en espiral. El ataque fue demasiado rápido para que los ojos inexpertos de Tetsu lo siguieran, el combate aéreo era algo que nunca había manejado antes. La patada giratoria encontró su objetivo, su cabeza, y la fuerza del impacto por sí sola fue lo suficientemente poderosa como para dejar al hombre de metal desorientado, además de ser clavado en el concreto como un clavo de ferrocarril hasta la cintura. Tenya aterrizó en cuclillas, instintivamente cambiando de marcha. Ahora, empujando el motor de su otra pierna al límite, el velocista se inclinó hacia adelante para poner cada onza de energía que tenía en este último ataque, cuando algo salió mal. Grieta. Con una sensación de hundimiento incluso en medio de toda la adrenalina, Tenya reconoció el sonido de sus gafas al romperse. La pequeña fractura causada por el aparentemente inocuo trozo de grava que se había levantado al comienzo de la pelea, combinada con las letales fuerzas G de su nuevo movimiento, había resultado demasiado para las gafas atléticas. Perdiendo la vista, Tenya vaciló. Sabía dónde estaba su objetivo, pero no podía obligarse a moverse tan suavemente ahora que no podía ver.
A su vez, eso desvió la puntería del más joven de los Ida, fallando la cabeza de Tetsu por apenas 1 milímetro. El adolescente acerado, sin embargo, aprovechó su oportunidad. Todo lo que necesitó fue un directo a la cara. ¡Bam! Tenya se deslizó hacia el suelo, de cara al cielo. No se volvió a levantar. Y se apagan las luces para el velocista rígido. El hombre varonil de metal se lleva la clara victoria. Las palabras del héroe de la voz ganaron más que unos pocos gemidos, pero la mayoría de la audiencia había estado demasiado cautivada con la pelea para darse cuenta. Muchos habían estado apoyando a Ida, ya sea por su pedigrí o por creer en general en el niño, mientras que otros habían visto al joven transformador con el nombre repetitivo y les había gustado su defensa impenetrable. Realmente. Normalmente solo hablando lo mínimo posible, la adición de Eraserhead llamó la atención de todos. Una pantalla enorme en la pantalla gigante parpadeó y comenzó a reproducirse una repetición de los últimos segundos de la pelea. Se agregó un efecto lento cuando la cámara se acercó a las gafas de Ida. Es muy posible que este partido podría haber terminado de manera diferente si no fuera por un solo factor. El mal funcionamiento del equipo es un peligro muy real que nosotros, como héroes, enfrentamos en el campo. Ambos estudiantes lo hicieron bien, y estoy seguro de que a partir de ahora on siempre recordarán corregir cualquier defecto en sus personajes de héroe, ya sea físico, psicológico, o material. Un fuerte aplauso respondió a la lección improvisada y el estadio se empapó de las sabias palabras que les compartió uno de los profesionales clandestinos más misteriosos del mundo. Abajo en el ring, Tetsu se levantó del suelo con un gran esfuerzo, poniéndose de pie mientras los vítores solo se hacían más fuertes. Al darse cuenta de que su oponente comenzaba a moverse, el hombre más viril del 1B se acercó cojeando y le tendió la mano al derribado Ida. En verdad, el adolescente de acero podría haber estado listo para enfrentarse a un Behemoth en cualquier momento, pero también siempre estuvo listo para ser un hombre de verdad y mostrar la deportividad adecuada. Sin embargo, el arrullo de medianoche ante la acción que comenzaba frente a ella redujo un poco el impacto del momento naciente. En general, las vibraciones posteriores al partido fueron positivas, la pelea había sido intensa y ambos estudiantes lo habían mostrado todo. Sin embargo, cierta mujer de cabello rosado de mediana edad no se sentía muy entusiasmada por cómo había ido la tercera ronda. Estadio del Festival Deportivo de la UA, habitación con balcón del 4º nivel, solo para personal autorizado. Esto, así no es como se suponía que debía ir. Haruno gruñó desde su punto de vista escondido, mordiéndose las uñas. ¿Cómo podría un hijo de Ida perder ante un advenedizo sin nombre? Tenya Ida estaba destinada a ganar ese partido. Había tenido el Kirk, el pedigrí y un oponente cuidadosamente seleccionado. No había forma de que el hijo de un pequeño negocio de transporte al azar pudiera esperar compararse con la sangre de los héroes. Él fue impresionante, por lo que era, pero ningún plebeyo debería haber sido capaz de desarrollar tal potencial de combate antes de haber terminado su primer año en UA. Tal vez, el Kirk y el pedigrí tienen menos que ver con el verdadero potencial de una persona de lo que piensas, ¿ne? La voz tranquila y elocuente, proveniente justo detrás del asesor de seguridad oculto, hizo que la mujer gritara de sorpresa. Dándose la vuelta, Haruno vio a la mujer delgada de antes, la que había estado con Nezu. Esa sonrisa, esas extrañas gafas de sol negras, esa taza de café. ¿Por qué tales visiones inocuas enviaban una ola de terror a través de ella? Haruno sintió como si su corazón estuviera a punto de congelarse en cualquier momento. Bueno, hiciste exactamente lo que sabía que harías. Smith gorjeó, riendo alegremente contrastando con el creciente peso de la malevolencia que la pelirrosa podía sentir aplastándola cada segundo. Supongo que es hora de que nos conozcamos un poco mejor. ¿Qué dices? Si Haruno hubiera podido moverse, la mujer de mediana edad habría corrido tan lejos de la rabenete más joven tan rápido como su cuerpo le hubiera permitido. Pero, sus piernas se negaban a moverse. Crujir. Y la puerta de su habitación acababa de cerrarse. No había escapatoria ahora. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena.
Dado que el daño en el ring había sido más específico que generalizado, Cemento se tomó su tiempo para rellenar las chuletas de Tetsu individualmente, y decidió dejar las pocas pilas de escombros que habían logrado acumular para más tarde, después de que todo el primer conjunto de partidos se hubiera terminado. Mientras tanto, los siguientes dos competidores se dirigían desde la sala de espera a sus túneles de entrada. En su lugar, Mitnick se puso de pie e inspeccionó el estadio, por una vez a gusto. Obviamente, el orden del torneo podría haberse fijado más allá de los niveles aceptables, ahora había una pelea que demostró que los estudiantes aún podrían mostrar sus habilidades y poder sin problemas. Sin embargo, Ravenete tuvo que preguntarse, ¿cuál fue la idea de poner a estos dos uno contra el otro? Y ahora, desde la puerta noreste, elevada desde un comienzo humilde y empleando una fuerte disciplina y determinación tan hábilmente como hace sus puños, es la presidenta de la clase y la hermana mayor del curso de Heroics 1B. Itsuka Kendo. Del túnel salió la musculosa pelirroja, Itsuka Kendo corriendo esos últimos metros hasta la arena. Nerviosa como estaba, y tan avergonzada como la había hecho sentir esa introducción, la artista marcial aún logró saludar al público que vitoreaba y las cámaras parpadeantes. Una gran sonrisa y ojos claros reflejaban el corazón de la joven, fácilmente comprensible para su familia y amigos en casa. Estaba aquí para hacer todo lo posible para que el mundo la viera. La multitud se calmó. Y desde la puerta sureste, luciendo un pedigrí digno de un diamante del tamaño de un país, una mente educada digna de una reina y un cuerpo que hace verde de envidia hasta a las proheroínas, es el presidente del curso de Heroicos 1A. Momo Yaoyorozu. Cuando la joven madura se deslizó con gracia fuera de la sombra de su túnel, los vítores estridentes que la recibieron no podrían haberla contrastado más. No era que la heredera estuviera nerviosa, o incluso avergonzada por haber sido anunciada de esa manera y se hubiera callado. En realidad, Momo acababa de ser criada y entrenada desde una edad temprana para que nunca dejara que las menciones de su riqueza la afectaran, al menos en el exterior. Y eso la dejó caminando hacia la arena con toda la rigidez real de un monarca. Por supuesto, cuando los vítores comenzaron a tomar un tono más lascivo, la joven Ravenete se alegró de haber tomado tales lecciones en su infancia. Les recordaré a todos en este momento que estas jóvenes heroínas en formación, independientemente de su desarrollo de cualquier manera, todavía son legalmente consideradas menores de edad. Están protegidas por leyes que sus mayores no lo están, especialmente aquellas relacionadas con atenciones inapropiadas. Así que no lo intentes. Las palabras frías y ásperas del Erasurero provocaron una oleada de risas nerviosas en el estadio. Afortunadamente, también logró calmar con éxito los aplausos más lascivos que ambas chicas habían comenzado a distinguir del ruido general. Y como otro recordatorio, como sus maestros, el mal comportamiento de cualquier tipo por nuestra parte también será rápidamente castigado, gruñó Aizawa a su amigo, apagando el micrófono antes de que nadie pudiera escuchar el veneno en su voz. Por Nezu. Caramba. Relájate. Isashi trinó, un tic nervioso estalló mientras movía sus manos en un gesto apaciguador. ¿Desde cuándo eres el señor sensible cuando se trata de tus estudiantes? El otro miembro de la facultad de la UA que presidía el torneo, mientras tanto, estaba seguro de no mirar al joven Yaoyorozu con envidia. Diablos, no. Ella era la definición de sensualidad y provocación. Plagaba los sueños y las pesadillas de jóvenes y adultos por igual. Ella había cambiado las mismas leyes con su audacia. Oh, ¿a quién estaba engañando? Ella envidiaba a esa chica su metabolismo algo feroz. Simplemente no era justo. Tan pronto como la heredera se dio cuenta de que no tenía que seguir las reglas dietéticas restrictivas de sus padres cuando estaba en el dominio del Lunch Rush, Momo rápidamente se entregó al único hábito que amaba con una pasión que su madre y su padre detestaban por completo, comer como un maldito cerdo. Oh, ahora podría decir, Izuku después de un uso intensivo de Kirk. Para una persona normal, atiborrarse tanto como lo haría la chica Yaoyorozu de una sola vez no era saludable en el mejor de los casos y peligroso en el peor. Sin mencionar que la gente normal apenas podía soportar verla cuando realmente se estaba poniendo en marcha.
De hecho, muchos de los chicos que habían venido a husmear a la princesa esas primeras semanas del semestre se habían desanimado de inmediato al ver a su diosa devorar 3 hamburguesas dobles en tantos minutos como su aperitivo. Y a través de toda esa comida, la heredera no parecía haber ganado una sola libra. Un estudio rápido en la oficina de Recovery Girl, no es que Mitnick haya estado escuchando a escondidas, reveló que la chica Yao Yorosu en realidad había tenido bajo peso todo este tiempo. Necesitaba comer por lo menos 3 veces más que el Joe de todos los días, o su fisiología Kirket comenzaría a marchitarse. En privado, Momo había estado completamente feliz con la noticia. Si bien los amaba mucho, ver a sus padres ser regañados oficialmente por imponer una dieta perjudicial para el crecimiento de uno de los futuros héroes de Japón había sido un placer. Y si de hecho había ganado algo de peso en los últimos meses, bueno, todo había ido a lugares de los que estaba segura nadie se quejaría. Nadie más que ella y su espalda. Muy bien, señoras. Mitnick gritó, volviendo a la realidad, recuerda las reglas. Nada de peleas sucias, pero de lo contrario todo vale. Comienza. Años de entrenar su cuerpo para reaccionar instantáneamente pusieron a Itsuka en movimiento, lanzándose hacia Momo como un misil de fuego. El artista marcial sabía que el usuario de la creación era más peligroso cuanto más tiempo tenía para pensar y usar su don, por lo que la única oportunidad que tenía era pasar a la ofensiva y nunca detenerse. Al igual que lo había hecho Tetsu. Ella también había aprendido la lección. ¿Cuál fue la diferencia entre 1A y 1B? ¿Qué se necesitó para ser seleccionado para esa otra clase aparentemente más prestigiosa? La única diferencia que Itsuka pudo encontrar fue su falta de vacilación. Saltaron a pelear, a defender, mientras otros se quedaron atrás. Ella era culpable de eso. Incluso como presidenta y hermana mayor de la clase 1B, había dudado en contra de Nevesta. La villana había sido una incógnita, y eso había sido suficiente para que ella no entrara con todo. No estaba segura. ¿Su oponente jugaría limpio? ¿Cuál era su estilo de combate? Esas preguntas no habían sido más que las excusas de una chica temerosa de arriesgar su vida para salvar a otros. Y ella ya no quería ser esa niña pequeña. Su opuesto en 1A se había enfrentado a toda una banda de violadores y asesinos, sabiendo muy bien el destino que le esperaba si hubiera perdido ante tal escoria. Yao Yorosu había abordado la amenaza de frente, sin dudarlo, todo para proteger a sus amigos. Itsuka se había jurado, primero a sí misma, luego a su padre, a sus amigos, a su terapeuta, a cualquiera que la escuchara que iba a cambiar. Iba a convertirse en esa heroína que nunca dudaría. Y este sería su primer paso. ¡Ya! El grito de guerra resonó en el aire cuando Itsuka agitó una mano gigantesca hacia Yao Yorosu en un clásico golpe cruzado. La usuaria de la creación sacó un escudo de cometa rudimentario de su estómago, arrojando la hoja de hierro en el último segundo. ¡Aporrear! El impacto sacudió a ambos combatientes, pero Itsuka notó algo extraño. Yao Yorosu casi había navegado hacia un lado, como si hubiera sido golpeada con mucha más fuerza de la que sabía que había puesto en el golpe. ¿Qué estaba tramando? Acurrucada detrás de su escudo, Momo se deslizó sobre el concreto a una distancia considerable de su oponente. De pie, la pelirroja bajó su creación y mostró una sonrisa bastante juguetona. Inteligente, murmuró Itsuka, finalmente dándose cuenta de lo que había sucedido. Saltaste en la dirección de mi ataque, reduciendo el impacto y acercándote más. En lugar de responder, Momo comenzó a moverse hacia un lado, un movimiento que pudo ver que su feroz oponente reconocía como su oportunidad. Mientras ella no. ¡Oh, rara! Itsuka rugió mientras se precipitaba hacia Yao Yorosu nuevamente, cubriendo la distancia en un instante una vez más debido a su riguroso entrenamiento. Era hora de desatar su asalto. ¡Bam! Un golpe poderoso, pero esta vez no hubo uso de Kirk. Si la heredera solo iba a usar su propia fuerza contra ella, entonces simplemente mantendría la vieja escuela para mantener la presión. ¡Bam! El jab se transformó en una patada, lo que obligó al usuario de Creation a dar un paso atrás o dar un paso en el estómago. Fueron momentos como estos los que hicieron que Itsuka se alegrara de haber seguido el bucido de su padre en lo que respecta a las artes marciales, por tonto que el hombre pudiera ser a veces.
Si bien la mayoría de los practicantes de hoy en día no podían separarse de sus quirks, volviéndose dependientes de ellos para realizar los movimientos que habían aprendido, a ella le habían enseñado la forma original de hacer las cosas. Es decir, sin peculiaridades. Itsuka no quiso mencionarlo, pero había pasado por su propio infierno para asegurarse de dominar el estilo de su familia sin tener que activar Big Fist si lo necesitaba. Ahora esa perseverancia estaba dando sus frutos con creces mientras dominaba a un oponente que estaba destinado a ser su superior. ¡Bam! Una segunda patada circular a la velocidad del rayo. El poder detrás del golpe fue suficiente para arrancarle el escudo desesperadamente sostenido a la princesa de la clase 1A, dejando a Yaoyorozu indefenso. Con la victoria a la mano, Itsuka decidió que no iba a dejar nada al azar. Normalmente nunca consideraría ser tan brutal con un amigo, y Yaoyorozu era un amigo, pero aparentemente su contraparte necesitaba aprender esta lección. La confianza excesiva en el Kirk de uno, la complacencia con las habilidades de uno, esos fueron los ingredientes para la caída de uno. Tal como habían demostrado ser los de Ravenete hoy. Girando mientras bajaba de su patada, Itsuka activó su Kirk mientras su cuerpo giraba, reuniendo impulso para entregar un golpe abrumadoramente poderoso con el dorso de su mano a Yaoyorozu. Este iba a ser el final. Grieta. Gaa. El grito de agonía de Itsuka hizo que muchos de los que estaban viendo la paliza se estremecieran de dolor. Tropezando hacia atrás, la presidenta pelirroja de 1B desactivó su Kirk, las descargas latían en su mano. Ya se estaba formando un moretón a lo largo del costado, y sus dedos meñique y anular estaban doblados en ángulos extraños. Además de eso, el resto de la extremidad tampoco respondía. La mano de Itsuka estaba completamente rota. Levantando los ojos verde azulado llorosos, la artista marcial se concentró en su oponente, comprendiendo rápidamente lo que había sucedido. Yaoyorozu había creado un par de tonfas con sus antebrazos, probablemente cuando estaba en medio de un giro, y había juntado las sólidas armas para bloquear agresivamente su ataque. Y ahora el Ravenete estaba cargando contra ella. Lo siento. Momo gritó, comenzando su contraataque. La heredera podría no haber sido una artista marcial oficial per se, pero tenía años de entrenamiento con armas en su haber que puede o no haber hecho en secreto de sus padres. Las tonfas volaron con gracia y precisión, apuntando a zonas no letales que, sin embargo, incapacitarían a cualquier receptor con suficiente repetición. Para sorpresa de Momo, sus golpes lograron acertar la mayoría de las veces. Cada golpe, cada ataque exitoso hizo que su oponente gritara de dolor, y dar un paso atrás. Ya estaban casi al borde de la arena. ¡Guau! 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 Esta batalla acaba de ser completamente universal. ¿Qué pasó? El comentario de Present Me casi no superó el volumen de la audiencia del estadio que vitoreaba en voz alta, pero apenas lo hizo. Si no estuviera tratando de evitar que la golpearan, el orgullo de Kendo se habría lastimado ante una descripción tan flagrante del cambio de rumbo de la pelea. Si bien Kendo tuvo la idea correcta al principio, su análisis inicial es lo que finalmente le falló. Percibió el escudo de Yaoyorozu como el mayor obstáculo entre sus ataques y su oponente, y con cualquier otra persona podría haber sido. Pero contra alguien con casi potencial ilimitado, cuando se trata de crear objetos sobre la marcha, un solo escudo no es nada. En cambio, Kendo debería haber optado por algo que realmente hubiera afectado a Yaoyorozu independientemente de lo que planeó, como su equilibrio. Eso le habría asegurado no pudo utilizar su intelecto y elaborar este plan. Escuchar las palabras de su maestro de salón hizo que Momo se estremeciera. No hubo un gran esquema o un plan de varios pasos. Solo había usado un escudo para mantener a raya a Kendo porque era una de las cosas más básicas que sabía crear. Después de permanecer en el juego el tiempo suficiente, pudo crear sus tonfas. Esas, a su vez, eran en realidad solo herramientas para ganar tiempo mientras lentamente contaba cómo construir un taser. Itsuka usó esa fracción de segundo que Momo desperdició para hacer una mueca e hizo lo único que se le ocurrió. Tiró al suelo a su compañero presidente de la clase, borrando la ventaja de alcance del Ravenete. No sería capaz de usar la tonfa de manera efectiva si no pudiera acumular un poco de impulso detrás de ellos.
Lo repentino del movimiento hizo que Momo perdiera el equilibrio, pero cuando cayó, logró girar, arrojar sus creaciones y agarrar al artista marcial ahora conmocionado. Cambiando a medio lanzamiento de judo, la pelirroja se aseguró de que al menos su rival pelirroja no saldría de su encuentro con la ventaja. Auge. Itsuka mordió su dolor mientras caía sobre su mano rota, la ola caliente de agonía punzante la inundó y la dejó atónita durante 3 segundos completos. Ese fue tiempo más que suficiente para que Momo agarrara las piernas de su oponente, pasara por encima de ella y la pusiera en un full Boston Crab. ¡Gah! Escuchar a su presidente de clase y su hermana mayor gritar en una agonía tan desgarradora desgarró los corazones de la clase 1B, pero ninguno hizo ningún intento por detener la pelea. No solo habría sido un esfuerzo infructuoso, sino que sabían que no debían interferir en una batalla entre guerreros. Midnight, después de haber visto todo el partido desde el mejor asiento de la casa, decidió en ese momento que se habían cumplido los criterios para ganar por sumisión y se acercó a las dos chicas para preguntar si Kendo deseaba ceder. Ver a la heroína, una inspiración para las jóvenes japonesas en todas partes, caminar hacia ella encendió el espíritu parpadeante de la pelirroja en llamas. Itsuka Kendo hizo su última resistencia. Empujando cada poco de voluntad que le quedaba en su kirk, Itsuka logró una última activación en su mano buena. Con la fuerza mejorada momentánea de la extremidad agrandada, el artista marcial golpeó el suelo debajo de ella. Golpear. La fuerza desesperada fue suficiente, y Momo fue derribado, esta vez dejando a la Ravenete como la que estaba aturdida en el suelo por un par de segundos. Luchando, la artista marcial usó ese escaso tiempo lo mejor que pudo. Saltando encima de Momo, Itsuka se colocó sobre la heredera y agarró su camisa para poder usar su codo y golpearla hasta someterla, entonces las cosas se pusieron raras. Kiara. En lugar del esperado grito de dolor, un delicioso sonido escapó de los labios de Momo. El lanzamiento hizo que Itsuka se detuviera, y eso fue suficiente para que la pelirroja notara que su mano había agarrado algo más que el cuello de la camisa de la heredera. Mirando hacia abajo, la artista marcial se dio cuenta de que había agarrado ferozmente el pecho de Momo. Itsuka no pudo formular ninguna oración en absoluto. ¿Qué decía uno en este tipo de situación? En lugar de soltarse de inmediato, ya que no quería darle a su oponente la oportunidad de atacarla a su vez, la presidenta del 1B se movió ligeramente, lo que provocó que Momo levantara la rodilla instintivamente, justo entre las piernas de su oponente. Nervios de un tipo completamente diferente se encendieron en el cerebro de Itsuka cuando cierta área sensible fue estimulada. La sensación no se sentía mal. ¿Cómo? En absoluto. Desafortunadamente, por alguna razón insondable, posiblemente la sensación inesperadamente adictiva de un rayo atravesando su cerebro, Itsuka se encontró apretando el gran pecho capturado en su mano buena a cambio. No hubo gemido esta vez. Mirando a Momo con ojos verde azulado que comenzaban a nublarse, Itsuka encontró a la pelirroja mirándola con una mirada fría. BZZZT. La agradable sensación de electricidad que había estado revolviendo el cerebro de Itsuka fue reemplazada de inmediato por rayos agonizantes de electricidad real cuando una taser fue clavada en su costado, justo debajo de su propio pecho vendado con tela y entre dos costillas. La descarga del dispositivo envió al artista marcial a un ataque muscular, y Momo se levantó rápidamente tan pronto como su oponente se derrumbó sobre ella. Luego volvió a probar al artista marcial. BZZZT. Y luego una tercera vez por si acaso. BZZZT. Y ese es el partido. Midnight interrumpió antes de que Momo pudiera dar un cuarto golpe, una sonrisa rígida en el rostro de la dominatrix cum heroína. Itsuka Kendo no puede continuar, la victoria es para Momo Yaoyorozu. El estadio estalló en aplausos y el resultado finalmente se alineó con lo que se esperaba. E inmediatamente, tanto los civiles como los profesionales comenzaron a discutir la pelea que acababan de ver con sus vecinos, puntos y contrapuntos que zumbaban en el aire como balas. Aquí y allá, un alma ingeniosa o dos incluso lograron guardar y hacer una copia de seguridad de los clips del momento de manoseo que pronto sería famoso para su estudio posterior. Eliminado instalación subterránea, eliminado.
De entre las máquinas renovadas que zumbaban a su alrededor, un hombre que llevaba una máscara de plaga acentuada frunció el ceño mientras leía otra salida de datos de la computadora de varias generaciones que ocupaba la mayor parte de su escritorio. El alboroto de la televisión colocada sobre la mesa junto a él estaba irritando sus nervios. Su picazón por limpiar el mundo de la infección que lo había engullido llameaba inútilmente. Tal decadencia y corrupción. Todos y cada uno de ellos, están enfermos y podridos por dentro, se dijo el hombre mientras miraba un resumen del primer evento. La pantalla parpadeante aterrizó en una imagen fija del ganador del evento, el monstruo que vestía la piel de un niño. Pero les traeré toda la medicina que tanto necesitas. Pero tú. Para ti solo habrá muerte. Amarrada a una vieja camilla de hospital detrás del hombre enmascarado, una niña pequeña yacía lo más silenciosamente posible, esperando que sus ojos cerrados y su respiración lenta pasaran por dormir y la dejaran sola. Aparentemente, sus viejos trapos habían terminado ensuciándose más allá de la salvación durante la última operación, por lo que ahora una camisa grande casi la engulle, pero eso estaba bien. Su tamaño cubrió los ligeros estremecimientos que no pudo evitar cuando su padre comenzó a enfurecerse silenciosamente con la caja de fotos a su lado. El tiempo le había enseñado a la niña que era mejor ser lo más inexistente posible cuando su padre se ponía así, de lo contrario sería severamente castigada. Y esos eran peores incluso que los castigos que recibiría por no comer toda la pasta asquerosa que le daban de comer a diario. A pesar de que ya no estaba, todavía podía sentir el dolor fantasma del agujero que le habían cortado en la garganta, y el tubo en el que se habían metido, la última vez que rechazó la pasta. Al menos ahora recibió una manzana junto con la pasta. Pero eso no compensó lo que vino después. Las agujas todavía dolían mucho, y estar consciente mientras la despedazaban cada vez que su padre necesitaba algo más en su interior siempre hacía que el día fuera una pesadilla que nunca terminaba. Sin embargo, hoy había sido especial, diferente a todo lo que había sido para ella. Su padre siempre la había llamado un monstruo, que solo valía lo que había dentro de ella, la clave para acabar con todos los enfermos de afuera. Pero ella nunca había visto otro monstruo antes, hasta hoy. El monstruo de Uma, el apodo resonó dentro del corazón de la niña mucho más fuerte de lo que creía posible. Quiero conocerlo, ese monstruo. Tal vez podríamos ser felices juntos, lejos de las personas a las que podríamos lastimar. Magnus. El próximo capítulo verá el final de la primera ronda. Además, se mostrará más información sobre las otras facciones en juego, así que estad atentos. De Ser Observant 3. Hola a todos. Entonces, con todo lo que sucede en este momento, nos damos cuenta de que los tiempos son difíciles para todos. Pero si te sientes capaz de ayudarnos a Magnus y a mí, nos encantaría tenerte. Simplemente use el maravilloso sitio de Patreon y agregue Teuritersuo después de barra en la URL. Mientras tanto, disfruta de este omake solicitado por uno de nuestros patrocinadores. Omake, sangre y ciencia, para la fabla de Fox. Para Chiyoshu Senji, su cumpleaños bien podría haber llegado antes. El día en que pudo estudiar correctamente la sangre maldita finalmente había llegado. Y ella estaba extasiada. Recovery Girl había estado casi frenética durante las últimas semanas, reuniendo más de 20 presentaciones sobre por qué se deberían permitir ciertos procedimientos, y se las había dado todas a Nezu para que las revisara. Si bien muchas de las que deseaba llevar a cabo habían sido denegadas, aún se habían aprobado muchas más de las más necesarias. ¿Eso sería todo?, preguntó Izuku, mirando a los dos adultos que se habían hecho cargo del laboratorio de pruebas mientras se sentaba en la silla acolchada. Su brazo todavía estaba levantado y tenía una vía intravenosa alojada en su vena más grande. Cuando el joven nigromante escuchó que el padre de Lily, el infame Takeo Goe, básicamente se había mudado al ala médica de UA, se puso comprensiblemente nervioso. Afortunadamente, o desafortunadamente, tal como lo había profetizado Lily, el enorme científico apenas los había molestado después de ese primer día. Aparentemente, estudiar los datos provenientes de su Kirk consumía mucho del tiempo del hombre calvo. Mejor que lo hubiera hecho, solo había ido a ver a Lily una vez a la semana desde que la encontró de nuevo.
Y aunque Izuku no diría nada todavía, podía ver y sentir claramente cómo ese hecho afectaba el estado de ánimo del zombi más pequeño. Todavía no, respondió Goku con severidad, sin mirarlo con no poca animosidad. Aún debes ordenarle verbalmente a tu, Kirk, que coopere con las pruebas. Parecía que por negligente que fuera y por absorto que estuviera en su trabajo, Takeo Goku seguiría siendo un padre resentido. Bueno, mierda. Toma, dijo Recovery Girl, entregándole a Izuku una hoja de papel, lee esto en los tubos de ensayo, luego puedes irte. El verdanete sacó la vía intravenosa antes de que cualquiera de los científicos pudiera hacerlo y se puso de pie, agarrando el papel de la anciana enfermera. Dando una ojeada a las palabras, el nigromante casi no pudo contener un resoplido. Por mi sangre, peculiaridad mía, escúchame, Izuku recitó obedientemente, casi encogiéndose por lo malas que eran las palabras que salían de su boca. Estaba claro para él que quienquiera que haya escrito estas líneas no tenía idea de lo que estaban haciendo con el ritmo y la rima en ese momento. Fue atroz. Pero siguió leyendo. Las pruebas por venir son tuyas para que las atiendas. Su ayuda es mía, tu maestro, como tus limitaciones busco conocer. Tu poder es mío y es para la gente estas pruebas por las que pasarás. Obedece y permanece, el tiempo que tu reenemigo, hasta que ya no puedas sostener tu fuerza. Cuando terminó, Izuku terminó dando un pequeño resoplido, seguido de inmediato por una pequeña disculpa. Sin embargo, no pudo evitar pensar que era un poco gracioso. Estos agentes de la ciencia acababan de asumir que su enfoque estilístico para dar órdenes verbales a su Kirk era la única forma de hacer que su sangre lo obedezca. Estaba siendo demasiado dramático. Eso es todo, puedes irte ahora, dijo Recovery Girl, señalando hacia la salida, solo para cambiar de marcha en el último segundo. Recuerde regresar por los resultados después del festival. Es posible que tenga que estar de guardia como de costumbre, pero las pruebas seguirán realizándose. Estoy seguro de que nuestros hallazgos serán igualmente beneficiosos para usted. Izuku asintió, dándole una cálida y sincera sonrisa a la anciana enfermera. Estaba agradecido con ella por finalmente dejarlo salir de este lugar que induce a la claustrofobia. Justo cuando el verdanete se dio la vuelta para mirar hacia la puerta de la libertad, se encontró con una pared de músculos. Dile a Masao que papi la llevará al cine este sábado, dijo Goku, en un tono lo suficientemente bajo como para que quedara claro que de ninguna manera estaba preguntando. La mirada amenazante también ayudó. Y no quiero escuchar que la has estado haciendo llorar cuando nos vayamos. El joven nigromante asintió con firmeza antes de huir del área. ¿Mataría al tipo ser menos agresivo incluso con las cosas más simples? Un momento de silencio llenó el laboratorio. Muy bien, comencemos Takun. Chilló gritó con una voz alegre, casi saltando en el lugar si sus viejos huesos se lo hubieran permitido. Es hora de ver qué hace que este Kirk realmente funcione. Un estoico asentimiento de su gigantesco compañero de trabajo, uno que ella había adquirido, en algún momento en el pasado, era todo lo que necesitaba la anciana enfermera. Más rápido de lo que uno esperaría de alguien de su edad, Chiyo se movió y colocó cámaras para registrar adecuadamente su investigación antes de que Takun incluso apartara la mirada de la puerta que había estado mirando. Prueba 1. Límite de activación de reanimación. Varias ratas habían sido puestas sobre una mesa, el lote oscilaba entre 2 días muertas y 6 horas frescas. Todos y cada uno habían encontrado su fin a manos del bisturí de Recovery Girl, o habían sido sujetos en otras pruebas enfocadas en muestras de otros estudiantes de la UA con quirks relacionados con la carne o la sangre. Los resultados hicieron que Chiyo apretara los dientes. 24 horas refunfuñó la anciana enfermera, en punto. Allí se fue su sueño de revivir a los más grandes héroes de antaño y marcar el comienzo de una segunda edad de oro de Heroics. Al menos es consistente con lo que se ha observado anteriormente, dijo Takun, repasando notas antiguas y escribiendo extensas nuevas. En el caso de Nikaido, no se pudo criar al padre, mientras que la hija no tuvo problemas. La única diferencia fue el tiempo y la causa de la muerte. Esta última ya se había descartado como una variable contribuyente. Todavía era desalentador para la anciana enfermera mientras pinchaba infructuosamente a una de las ratas muertas.
Había estado muerto durante solo 24 horas y 5 minutos, pero dio tan poca respuesta como uno de los que habían estado muertos durante 2 días. Mientras tanto, uno que había sido preparado hace solo 23 horas y 55 minutos estaba al alcance de la mano, mirándola como si esperara una orden. Su brillante mirada escarlata era inquietante. Bueno, a pesar de lo decepcionante que fue, dijo finalmente Chiyo, lo que hizo que Takun levantara la vista de su trabajo. Continuemos con la siguiente prueba. Ir personalmente no encontró nada malo en absoluto con respecto a los resultados de la prueba. 24 horas para reanimar un cadáver era una ventana extraordinariamente grande. Existía la limitación fácilmente considerada de que un villano inteligente podría esconder los cuerpos de las víctimas para anular la habilidad, pero aún así, incluso entonces, el mocoso podría usar su sangre como un suero de la verdad si capturaban a dicho villano. Pero no tenía suficientes datos para determinar cuál era el peor destino. Prueba N2 respuesta y conexión con la inmunología. Izuku Midoriya no fue el primer regenerador que Recovery Girl había estudiado en su larga e histórica carrera en el campo de la medicina, pero fue el primero en aparentemente ejercer inmunidad absoluta. Por supuesto, los regeneradores se curaron rápidamente, tanto que en algunos casos hubo informes de enfermedades que pasaron sin previo aviso hasta que se realizó un análisis de sangre de rutina y se encontraron los anticuerpos resultantes. Sin embargo, no todos los regeneradores tuvieron tanta suerte, y el uso de sus habilidades naturales como tratamiento para otros había sido prohibido por la ONU hace décadas de todos modos después de que un científico en una ciudad de Estados Unidos con un kit de hielo se volviera loco cuando diagnosticó a su esposa enferma como terminales. La congeló completamente y luego procedió a secuestrar a todos los hombres, mujeres y niños que pudo encontrar con quirks incluso remotamente relacionados con la sangre curativa y los cortó en pedazos, todo para probar y ver si esos quirks podían actuar como vacunas rudimentarias. Fue por esas razones que las enfermedades que atacaban el sistema inmunológico seguían siendo un gran problema en la actualidad. Eso tampoco tuvo en cuenta que aquellos con quirks que les otorgaban cierto grado de inmunidad personal o regeneración avanzada aún podían ser portadores de dichos virus y corrían el riesgo de infectar a otros mientras se sentían bien. Ante todo ese historial médico, Midoriya parecía ser la excepción. Finalmente, la concesión del archivo de Taiyamada, después de citar su uso para las pruebas, había sacado a la luz algunas revelaciones bastante inquietantes. Según el documento, la joven no muerta había sido afectada por no menos de una docena de enfermedades de transmisión sexual severamente insidiosas, algunas de las cuales solo habían surgido gracias a la era Kirk. 2 de esas docenas, uno un viejo heredero del pasado y el otro una de las cepas más nuevas, eran virus que atacaban implacablemente los sistemas inmunológicos y eran efectivamente incurables por el cuerpo natural, incluso Kirked. Y, sin embargo, la última prueba realizada en la señorita Yamada mostró que todo rastro de esa docena de enfermedades había desaparecido, todo gracias al Kirk de Midoriya. Pero esto es imposible. Takun gritó desde una de las impresoras mientras leía los datos recopilados de la prueba de anticuerpos. Según esto, Midoriya-san nunca ha estado enferma. Chiyo sintió que una inyección de adrenalina iluminaba sus articulaciones crujientes cuando corrió y arrebató los papeles de las grandes manos de Takun. Quizás su otro sueño, desarrollar una verdadera panacea a partir de los superanticuerpos de la Verdanete, aún podría hacerse realidad. Sabía que el Kirk era fuerte, se rió la anciana enfermera mientras comenzaba a escanear las lecturas, pero nunca estuvo en contacto directo con un cadáver enfermo, un cadáver sangrante, durante horas hace un tiempo. Imagina los anticuerpos de esa experiencia. Eso no es lo que quise decir, dijo Takun, sacudiendo la cabeza. El hombre montañoso señaló algunas líneas clave en el papel. ¿Ves? No hay nada. Es como si Midoriya-san nunca hubiera estado expuesto a nada en absoluto. Nunca. Como si viviera en una caja sellada. Una mirada minuciosa, libre de emoción preventiva, hizo que Chiyo se tragara una maldición de marinero. Todos los resultados, todos, fueron negativos. No había signos de los anticuerpos que deberían haberse producido a partir del último brote estacional de gripe. No hubo marcadores de alergia hiperactiva, ni herencias hereditarias.
Ni siquiera hubo un solo anticuerpo del grupo universal de rinovirus que recibió la población en general. Nada. ¿Te quedaste en blanco por error? La pregunta se hizo con no poca desesperación y agarrándose a un clavo ardiendo. Los resultados en sus manos no deberían haber sido posibles. Incluso el regenerador más poderoso registrado tenía anticuerpos de la mutación Kirk que luchaban contra las infecciones. Demonios, la fiebre que Midoriya-san había informado durante el incidente de la USG era prueba suficiente de que tenía algún tipo de respuesta inmunológica. Derecha. Hice la prueba 5 veces, informó Takun, con el rostro lleno de cicatrices sombrío. Hay algo más pasando aquí. Hagamos otra prueba, por separado esta vez. Chiyo solo pudo asentir. Esto requería una investigación inmediata, y si no habían aclarado la próxima prueba con Nezu, tendrían que pedir perdón más tarde. Minutos más tarde. A través de un accesorio especial que proyectaba la vista de un microscopio finamente afinado en un monitor, tanto Chiyo como Takun pudieron examinar de cerca la placa de Petri preparada apresuradamente que se encontraba bajo escrutinio. El plato contenía una pequeña cantidad de sangre de Midoriya, no contaminada por las pruebas con ratas. Sorprendentemente, y quizás gracias a las órdenes de la Verdanete, no solo eran visibles los glóbulos rojos del niño, sino también los microorganismos translúcidos. Sangre maldita en sí. Si bien hicieron todo lo posible para ocultarlo, ninguno de los dos científicos pudo ocultar por completo su inquietud al ver los insectoides. Moluscos. ¿Crustáceos? ¿Listo? Preguntó Chiyo con toda la calma que pudo reunir. Listo, respondió Takun, jeringa en mano. El experimento sería simple en principio. La sangre de Midoriya estaría expuesta a una inyección de sangre infectada con SIDA. ¿Podría considerarse poco ético? Tal vez, pero necesitaban saber cómo era posible que el estudiante más saludable de la UA no tuviera antecedentes inmunológicos observables. Con la habilidad y el cuidado de un científico de carrera, Go inyectó la sangre infectada en el plato e inmediatamente miró el monitor. En la pantalla, el poderoso microscopio registró lo que solo podría considerarse la matanza al por mayor más sangrienta y espantosa jamás registrada, al menos en una microescala. Tan pronto como el virus del SIDA había tocado un solo glóbulo rojo que tenía un microorganismo adherido, las entidades Kirk en su conjunto habían entrado en un frenesí similar a una piraña hambrienta. Cada pieza de materia biológica que los microorganismos pudieron encontrar la desgarraron y la convirtieron en componentes básicos. El virus mortal, tan eficaz para entrar en las células destinadas a cazarlos, fue desgarrado con un prejuicio extremo. Los glóbulos blancos infectados, normalmente el caballo de Troya que el virus usaba para ingresar a nuevos huéspedes, fueron masacrados con alegre violencia. Incluso los pocos glóbulos rojos extraños restantes que habían estado sanos fueron desmantelados sin pausa ni pizca de piedad. Y luego, cuando solo quedaban fragmentos y cadenas de proteínas, las entidades de Kirk se dieron un festín, devorando su botín como glotones. Mientras tanto, los propios glóbulos blancos de Midoriya ni siquiera habían tenido la oportunidad de reaccionar. Unos pocos habían logrado sumergirse en el frenesí de alimentación, pero en lugar de terminar siendo alimento para los microorganismos, las entidades Kirk habían llevado a las células extraviadas a un lugar seguro, como si fueran niños que se portan mal. La respuesta resultó ser más simple y, sin embargo, mucho más horrible de lo esperado. Midoriya era inmune a las enfermedades no porque hubiera desarrollado anticuerpos de supersoldado gracias a su Kirk o tuviera resistencias producidas por Kirk, ni porque su cuerpo pudiera diferenciar a un amigo de un enemigo, sino porque cualquier cosa que no fuera parte de él era vista como comida por su Kirk. Todo lo que no fuera Midoriya totalmente natural estaba marcado para muerte inmediata y desmantelamiento, almacenamiento, consumo. Y allí se fue su sueño de hacer la única verdadera panacea del mundo. Sensei, susurró Takun, creo que es hora de que saquemos los juguetes especiales. Chiyo asintió, era todo lo que podía hacer. Prueba X eliminado. Goi sostenía una jeringa más grande ahora, mirando intensamente a una rata zombificada. Todas las cámaras, excepto una, habían sido apagadas.
El incinerador en la esquina de la habitación, destinado a desechos biológicamente peligrosos, había sido encendido y su puerta ya estaba abierta y esperando. No había forma de saber qué sucedería como resultado de este experimento no autorizado, pero era imprescindible poder destruir rápida y silenciosamente la evidencia de su existencia. Y de todos modos, lo reportarían si tuviera éxito. Si no, bueno, nadie necesitaba saber que alguna vez sucedió. Especialmente el mocoso. Ahí tienes, retumbó Go mientras inyectaba a la rata que miraba con sus nanomáquinas. Ahora tus secretos serán nuestros y veremos cómo trabajas realmente. La intención detrás de este experimento fue simple y directa. Necesitaban saber cómo operaban realmente los microorganismos de Midoriya. Los nanitos de Go se engancharían a las muestras en la rata de prueba y registrarían cada especificación de datos que pudieran. Había tanto que no sabían: cómo replicaron, cómo repararon el tejido o reemplazaron las células, se comunicaron. El verdadero propósito de Go al proponer este experimento era la esperanza de poder encontrar una manera de programar sus nanitos para que actuaran como el don del mocoso. Si tenía éxito, podría liberar a Masao del Kirk del mocoso y devolver a su bebé a sus brazos que lo esperaban. En un abrir y cerrar de ojos, algo salió mal. Screech. La rata que Go había inyectado de repente se volvió loca, sus músculos se abultaron en proporciones antinaturales, mientras el brillo de sus ojos se volvía más brillante y áspero. De repente, el resto de las ratas zombificadas también comenzaron a chillar. Como uno solo, las alimañas no muertas saltaron sobre los dos científicos. ¡Ah! Tanto Chilló como Go gritaron de puro terror. El dolor de las mordeduras y los rasguños apenas se registró en el momento en que sus respuestas de lucha o huida se convirtieron completamente en huida. Mientras entraban en pánico, las ratas corrieron por todo el cuerpo de los dos científicos, arrasando todo el tiempo. Con un último chillido colectivo, las ratas abandonaron al dúo con su miedo y dolor y se alejaron de un salto. Antes de que Chilló o Go pudieran pensar en detenerlos, las alimañas no muertas se dirigieron al incinerador y sin pausa se suicidaron en masa. El silencio cayó sobre el laboratorio inmediatamente después. El rugido de las llamas del incinerador fue el único sonido audible. Volviendo a sí misma gracias a los años de caminar en los peores desastres del mundo como parte de los esfuerzos de socorro, Chilló logró trepar hasta las muestras de sangre que no habían sido inyectadas en las ratas. Tal vez todavía tenían una oportunidad. Negro. Cada tubo de ensayo, placa de Petri y placa en la que habían guardado las muestras ahora mostraban que la sangre del interior se había ennegrecido, como si ya se hubiera coagulado y podrido. Cualquier experimentación adicional no era físicamente imposible. Al menos aprendimos algo, murmuró Chilló. Entonces, no es una pérdida total. Tan pronto como la anciana enfermera habló, los parlantes colocados en el techo de su laboratorio crepitaron y cobraron vida. Chilló-san, Takeo-kun. Preséntense en mi oficina, ahora. Nezu no sonaba complacido. En absoluto.